Domingo, amigo de toda la vida, compañero del sacerdocio en su tiempo, y ahora en Ayacucho, provincia de Buenos Aires, donde reside. Y bueno, estamos charlando con él y queriendo que nos ayude un poco a pensar la vida. ¿Cómo andás, Marcelo? ¿Cómo le va, Marcelo? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, de primera. Bueno, buenas noches a la audiencia de Kitilipi, de la radio. Un gusto que me dan ustedes poder comunicarme de esta manera y participar en lo que ustedes hacen, que es este programa los viernes. Y bueno, lindo el tema que han elegido, algo multifacético, ¿no? Como es el trabajo. Así que bueno, dispuesto yo a charlar con ustedes, ¿no? ¿Hola? No los estoy escuchando. ¿Algo se movió? Reiniciar, ahí está. Ahora sí, ahora sí. Y porque si no me escucha. No, bueno, la idea es preguntarte sobre el tema del trabajo. Vos como psicólogo, primero, bueno, ¿cuál es la concepción de trabajo que vos estás tratando, estás vinculado, estás charlando con tus pacientes? ¿Cuál es el tema de la enfermedad y el trabajo que vos manejás como psicólogo, ¿no? Bueno, el trabajo... Sí, yo escucho. El trabajo tiene dos variables que son conocidas, digamos. Sale ahí. Esperá un cachito que no sale. Sí. No, problemas técnicos. ¿Ahí sale? Hola. Hola. No. Hola. ¿Cuál se va a hacer problema? Hola. Si la conectamos acá. Estamos teniendo un problema técnico, Marcelito. No hay problema. ¿Ahí se escucha? Ahí se... Hola. Ahí sí se escucha, ahí se escucha, ahí sale. Bueno, salimos así. Si no, vamos a estar 3 horas. Marcelo, volvemos a la pregunta, perdona a la audiencia, estamos complicados con la tecnología. Bueno, la idea es preguntarte, vos como psicólogo, ¿qué ha pasado en este tiempo de pandemia, antes de la pandemia, la relación de la gente con el trabajo? Bueno, el trabajo siempre, estaba por decir, cuando se cortó, tiene dos variables muy marcadas. Sí, ¿Se escucha? Se escucha, sí, bárbaro. Bien. Una es la remunerativa, la parte remunerativa, o la parte económica, como se dice, que es la que todos tenemos en cuenta, todos tenemos presente, y la otra es la parte de la satisfacción personal por realizar una actividad, ¿verdad? A veces estas dos realidades confluyen, se dan juntas, y a veces no. Creo yo que la mayoría de las veces no se da junta esto de que hago lo que me gusta y a la vez me pagan re bien por lo que hago. En general... Claro, porque recién hablábamos justamente de eso, ¿no? De quién hoy trabaja en lo que le gusta. Claro. En realidad uno trata de que le retribuya económicamente bien su trabajo, aunque por ahí cede algo de satisfacción personal en lo que hace. Por eso el trabajo siempre es algo, ¿no? Es algo costoso. De hecho, la palabra trabajo hasta se usa para decir una actividad dificultosa, ¿no? Es trabajosa, ¿no? Lo usamos como sinónimo. Entonces, pero, sí. Marcelo, te escucho. Cuando confluyen, es una alegría enorme las personas que pueden hacer confluir esas dos realidades, ¿no? Y el trabajo también siempre, como toda actividad humana, nosotros los seres humanos podemos hacer adicción
de cualquier actividad, de cualquier sustancia, de cualquier cosa que haya en el mundo, podemos tomarlo como algo adictivo. Entonces el trabajo, y sobre todo en una sociedad de consumo, que es la que estamos viviendo, y después de la modernidad, donde el trabajo era producir, y como recién decía, una de las variables del trabajo es la satisfacción personal, uno puede trabajar de tal modo que esa actividad se vaya siendo adictiva. ¿Qué significa adictiva? Significa que si yo no trabajo, el tiempo o la forma que lo vengo haciendo, me siento como una intranquilidad, una cierta insatisfacción. Me perturba psicológicamente, entonces vuelvo al trabajo. Y no puedo dejar de trabajar, y no puedo dejar de pensar en el trabajo, y no puedo hacer un corte. Hay gente que viene a terapia por uno de los trastornos, creo que más populares hoy en día, que es el trastorno por ansiedad, y no se puede desconectar del trabajo. A pesar de no estar en el lugar de trabajo, está pensando en cosas de trabajo. Y eso produce una... Y eso, Marcelo, ¿cuánto hay de la relación del trabajo con la producción, con el éxito? Te escuché la primera parte de la pregunta. ¿Qué relación hay con el éxito y con la producción? Claro. Bueno, estos son los resabios que nos queda de la modernidad, donde el trabajar era solamente producir. Y producir tenía que ver con lo que la sociedad nos imponía, ¿no? O sea, vamos a suponer, una persona que está cultivando sus plantas en el jardín no está produciendo nada, aparentemente, para la sociedad. Claro. Y sin embargo está haciendo una actividad que le causa placer. Y eso es lo fundamental por ahí. Alguien le puede preguntar, bueno, pero ¿quién te va a pagar las plantas? No es cuestión de economía ni monetaria. Estoy haciendo algo que me da placer y me construye, me constituye como persona. Y esto que vos hablabas también, que yo escuchaba el programa, esto de la identidad, me da identidad. Entonces, basta con eso para que yo haga esa actividad. No tiene que ser... Ahora acá mucha gente, perdóname que te interrumpa, me hiciste acordar algo, que mucha gente dice, bueno, yo no pude a Corrientes, a Resistencia, tuve que elegir magisterio o un profesorado, y porque no pudo hacer una carrera, las clásicas, abogacía, economía, odontología, medicina. O la que quería hacer, no sé, eso, música. Claro, sí. Y por ahí como que dice, bueno, de a poco, y bueno, es lo que hago. ¿Eso lleva a una frustración? Puede llevar una frustración, por supuesto. Lo que hay que pensar es que por ahí uno no tuvo todas las posibilidades para poder realizar los deseos, pero el deseo es algo, nunca, acá nos ponemos un poco lacanianos, un poco difíciles, espero que se pueda entender. El deseo siempre va cambiando de forma, nunca, nosotros a veces, vamos a poner un ejemplo, cuando somos chicos, el deseo es la bicicleta. Sí. Y está focalizado en la bicicleta. Y la palabra que me sale, que expresa mi deseo, es bicicleta. Esa realidad. Cuando tengo la bicicleta, quiero la moto. Quiero el auto. Ah, la moto. O quiero el auto. O quiero el auto. Sí, sí. Pero está bien. A lo que voy es, yo creía que el fin o la finalidad de mi deseo era tal cosa real. Y resulta que no. ¿Y por qué? Porque el deseo se escapa, el deseo nos trasciende, el deseo nos empuja para adelante, ¿verdad? Entonces, por ahí uno tiene que analizar este tema del trabajo, de lo que pudo ser, de acuerdo al deseo. Vamos a suponer, yo siempre quise ser médico. Bueno, pero en mi casa no tenía la posibilidad de mandarme a estudiar medicina a una universidad ni privada ni pública, porque había que ir a otro lugar. ¿Qué
¿Qué quiere decir ahí? ¿Que murió mi deseo de ser? No, por ahí capaz que me interesan las cosas de medicina, puedo trabajar en la salud, porque, a ver, el deseo tiene más que ver con la actividad y no con el título. ¿Se entiende? Vamos a suponer, alguien que siempre le interesó la psicología y no pudo estudiar licenciatura en psicología, eso no quiere decir que no lea cosas de psicología, que incluso a veces haga de psicólogo a sus amigos, en su grupo de pares. Está haciendo, porque le gusta, porque le apasiona, está realizando su deseo, aunque trabaje de carpintero. ¿Se entiende? Claro, lo que pasa es que a veces la gente se queda, como decís vos, fijada en esa cosa del mandato o de las representaciones sociales, de que, bueno, pensó que de joven y ya quedó como varado en ese deseo frustrado. Exacto. Bueno, es un error porque ya te digo, el deseo trasciende y siempre hay que preguntarse por el deseo y no por los rótulos que el deseo pueda tener, ¿no? Entonces, ¿Cómo sería eso? claro, preguntarme qué es lo que yo siempre quise hacer. Vamos a poner este ejemplo del médico. Y yo siempre quise, ser médico es el rótulo, ¿está? Ahora, si vos siempre quisiste ayudar a la gente desde la salud, hay 1000 formas de ayudar para que la gente esté sana, o Claro. para que recupere la salud si se enfermó, o para prevenir cuestiones de salud. ¿Se entiende? Sí, sí. El deseo es mucho más amplio que el rótulo. Antiguamente se decía, tal vez ahora en algunos lugares también, en algunas familias, esto de estudiar para ser alguien en la vida. Lo cual es un error garrafal propio también de la sociedad esta exitista y de consumo. No es que si vos estudiás, sos alguien, entonces el que no estudia no es nadie. De hecho, yo puedo dar ejemplo, tengo mi familia, mis tíos son albañiles, y te puedo asegurar que son mejor personas que un abogado, un médico, lo que sea, porque son leales, porque son honestos. Son más gente o más personas que otros que yo veo que tienen muchos títulos. Pero ese error... Ese error también, te interrumpo un rato, Marcelo, ahí también hay como una cuestión. Yo quiero ser médico porque quiero ser médico, o toda esa presión me hizo ser médico, digamos. Eso me está queriendo hacer ser médico. Claro, ahí hay un deseo mío, o la sociedad me está imponiendo un deseo a mí que yo supuestamente creo que es un deseo. Juan, te sumo algo más. Juan de La Plata está escuchando y dice, también está el tema de los mandatos familiares y lo que otros quieren que yo sea. Exacto. Nosotros, a ver, como hablábamos, el ser humano, desde la psicología, no es un ser pensante solamente, es un ser deseante. Está atravesado por el deseo y podríamos decir que venimos de deseos de nuestros padres. Siempre que nacemos porque alguien nos quiso tener. Claro. Incluso aunque hayamos sido un accidente, un accidente. Soy accidente zapararte yo. Exactamente. Mi mamá me quiso tener, o la familia de mi mamá, claro. si mi papá no quiso. Pero siempre hay alguien, y somos esperados, y se nos da un nombre. Todo eso tiene que ver con el deseo. Se nos elige la ropa, se nos elige cómo educarnos, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal para nosotros. Todo eso es deseo. Ahora, llega un tiempo en que ese deseo, que es de nuestros padres o de los que nos criaron, tiene que ir cediendo para que yo pueda elegir lo que yo quiero. Es ahí cuando uno a veces queda prisionero entre lo que los demás desean de mí, como en la infancia o la niñez, y lo que yo estoy dispuesto a perder o a ganar si decido por mí mismo. Ese es el desafío que más nos trauma a los seres humanos, y se da en la adolescencia. Pero nadie nos habla de eso en la adolescencia. Es muy difícil hablarlo, no siempre se entiende, y a veces tampoco los hablan en la adultez. La psicología tiene una marcada visión frente a eso. O sea, somos a veces el deseo de otro. Entonces, por eso Cristian tenía razón, a veces alguien estudia abogacía porque el padre espera
que él sea abogado, o que logre lo que el padre no logró. Entonces... O te dicen, tenías que ser abogado. Es como que hay toda una presión social. Tenés que ser más que tu viejo, tenés que ser... Exacto. No podés ser... nadie dice, yo quiero ser almacenero, por ejemplo. Sí, exacto. Y dice, yo estoy re bien como almacenero. No, pero tenés que ser el doctor, qué sé yo, las profesiones que son las mejores, supuestamente. Pero, qué sé yo, decir, quiero ser paleontólogo. Yo quiero ser paleontólogo. No, ¿cómo vas a ser paleontólogo si vas a ir a picar huesos por ahí, a limpiar cosas? Yo creo que también hay una cuestión de que todo el tiempo diciendo, no, tenés que ser esto, porque esto es la utilidad para la sociedad o lo que le va a dar hambre a tu familia. Qué sé yo. Claro, claro. Yo hago acompañamiento vocacional, ayudar a los chicos adolescentes de sexto año a definir su destino, a tomar una decisión frente a su carrera. La mayoría se pregunta por la salida laboral de las carreras, o sea, cuánto voy a poder ganar o cuán rápido voy a conseguir trabajo, y no están acostumbrados, o no estamos acostumbrados a preguntarnos qué es lo que yo realmente quiero hacer el resto de mi vida, que me dé remuneración, pero combinado con la satisfacción personal, esto que hablábamos al principio. O sea, uno tiene que ayudarle a que los chicos puedan hacer comulgar esas dos realidades, ¿no? Y tan importante una como la otra, porque por ahí yo puedo elegir la mejor carrera en cuanto a económicamente, más redituable, pero si no me da satisfacción personal, la haré 3 meses, 2 años, o la haré a regañadientes, como vemos que trabajan muchos en la sociedad. Y todo esto por no preguntarse por el deseo. El deseo. Ahora, ponele, yo te hago la gran Fantino, ¿no? Te pregunto, viene alguien al psicólogo Marcelo, que es profesor de inglés, y te dice, no doy más, no me aguanto los pibes, no aguanto el aula. ¿Cómo está tomando ya Ribotril? Porque metió algo para dormir. ¿Cómo acompañás vos a esa persona a que se encuentre con lo que todavía ni siquiera sabe lo que quiere? A los 35, te estoy hablando, ¿no? Bueno, la psicología y sobre todo el psicoanálisis, que es la corriente a la que yo adhiero, es profundamente renovador y subversivo del orden, digamos. Entonces, ayuda a poder hacer los cambios que se tengan que hacer. A veces consiste en aceptar la realidad si no se puede acceder a otra carrera o a otro trabajo, ¿no? Claro. En ese caso yo, por ejemplo, o sea, el paciente solo se va dando cuenta cuando tiene que dar un viraje a su vida, un golpe de timón, y abandonar quizás la carrera o la profesión que está ejerciendo y cambiar, buscar otros rumbos, o cuando no lo puede hacer, digamos. Y ahí en terapia surge el miedo, los miedos, la cobardía, los desafíos, la valentía, el honor, bueno, un montón de cosas que son oportunas. Esas son emociones para la gente que nos está escuchando. ¿Son emociones? ¿Son sentimientos? ¿El miedo qué es? El miedo es una emoción, el miedo es una emoción básica, productiva, en principio, no cuando nos paraliza. ¿Está? Eso de tenerte un poco de miedo está bueno. Está bueno. En general el miedo me preserva de... según Freud, nosotros tenemos unos diques que nos contienen el inconsciente dentro de nosotros, digamos, podemos decirlo, ¿no? Los que tienen. Exactamente. El miedo es uno, la vergüenza es otra, y la culpa es otra. O sea, esas cosas son como diques que nos hacen bien. Que estarían dentro del super yo. Exactamente, que nos hacen bien porque, vamos a poner, una persona que no tiene vergüenza, bueno, ya sabemos. Sí, ya sabemos lo que puede llegar a ser. De hecho, la locura, cuando uno pierde contacto con la realidad, se caracteriza por no tener vergüenza, no tener culpa y no tener miedo. ¿Está? Entonces, esas 3 instancias son las que nos conservan, podemos decir, cuerdos, entre comillas. ¿Está? Entonces, el miedo es una emoción
que puede cumplir un rol positivo. Ahora, claro, pues yo te pregunto por el miedo, porque generalmente la gente no se anima a cambiar de vida o a dar un viraje en su vida, porque se acostumbró a esa estabilidad, a ese sueldo, claro, a esa entrada, más si tiene gente a cargo, ¿no? Hijos, todo eso. claro. Bueno, pero cuando llega el punto de la disyuntiva entre yo sé que voy a ser feliz si dejo este camino y emprendo otro, bueno, es una decisión que la toma cada uno personalmente. Y lo bueno es tener elementos como para pensar qué pierde y qué gana si decido o no decido, ¿no? El miedo a veces paraliza, el miedo a perder lo que tengo, sobre todo, insisto en esto porque la sociedad es la que nos hace tener más miedo aún, ¿no? Por ahí hay gente que por ahí tiene miedo de dejar el matrimonio, a pesar de que es infeliz, porque, y no, ¿qué Como van a otro decir? trabajo. Y bueno, se puede comparar. Como 15 horas de trabajo. Y bueno. Claro, claro. Pero bueno, la persona se juega. A ver, yo perdón que insista tanto con el deseo, pero creo que es lo que Sí, no, atraviesa no. todo. Y una vez le preguntaron a Lacan, que él siempre hablaba tanto de deseo, 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 y lo que se puede decir del deseo, porque mucho no se puede decir, le preguntaron en una entrevista en qué consiste el deseo, pensando que Lacan iba a hablar 4 horas, como Una estaba hora y media. acostumbrado a hablar. Y dice, el deseo no consiste, insiste, dice. O sea, O sea, el deseo, expulsión es. exactamente, el deseo nos empuja desde adentro. Entonces, si yo tengo deseo, vamos a suponer, de libertad, y no la estoy teniendo, y me va a insistir la libertad desde adentro, y me va a ¿Y qué aparecer pasa en cuando cada... no escuchás el deseo? Porque ahí aparecen las enfermedades también, ¿o no? No, 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 no necesariamente, no sé por No qué lo siempre. decís. No, claro, el deseo es aquel que no, el único consejero, el único buen consejero es el deseo. Uno puede actuar por lo que cree que es amor. Otra frase de Lacan, te digo, para profundizar más. Eh, Cuando uno escucha el deseo no suele engañar. En cambio, las otras pasiones sí engañan. Por eso uno a veces cree que es amor, pero no es deseo, entonces posiblemente esté confundido con ese amor. A ver, dame un Eh, ejemplo, porque no te estoy entendiendo. por ejemplo, en la pareja hay gente que cree que está por amor, pero desea a otra persona. Bueno, linda Y sí, disyuntiva. Y bueno, es una Ejemplo, yo. disyuntiva. Es una disyuntiva que uno tiene que zanjar en algún momento, porque sabe que por ahí, quedándose en lo que él considera amor, por ahí va a ser una vida gris. En cambio, si se deja llevar por el deseo, quizá encuentra la felicidad. Y la culpa, el verdadero sentimiento de culpa viene por no cumplir un deseo. O sea, es el sentimiento más pesado que podemos sentir, que realmente es frustrante, es sentir culpa por haber cedido ante un deseo. O sea, haber acallado mi deseo. Es como estar muerto en vida, ¿verdad? Por eso la importancia del deseo. Ahora, la gran pregunta sería, ¿se puede sucumbir al deseo, digamos, hablando del trabajo, ¿no? Es decir, yo un día estoy trabajando en el colegio, no sé, y digo, no, tiro todo y yo deseo irme al sur posible. Al sur, no te escuché después. A buscar fósiles de dinosaurios. Digo, con la paleontología que estoy con la fijación. Parece que Bueno, quería ser paleontólogo. lo que, lo que yo te diría es que si estás dispuesto a vivir de lo que te da ese trabajo, y sí, porque si es tu deseo, tenés que seguir tu deseo. Por ahí podrás evaluar más opciones, menos los tiempos en los que te podés ir. Podés preparar, no sé, un colchón de ahorros, cosa que te permita vivir el primer tiempo. Bueno, lo que sea, pero si la disyuntiva es ir o quedarte, sintiendo que tu vida se hace más monótona haciendo lo que haces, te diría, andá. ahora, sí, Sí, no, sí. justo me tiraste, viste que ahora
esa manía. Y él hablaba de esto de que uno, bueno, éxito, él dice, éxito y felicidad no son sinónimos, dice. Y también hablaba, le decía a los jugadores, si vos querés... No te escucho bien, ¿eh? Hola. Sí. Ahí está. Vos podés elegir ser el mejor jugador del mundo o no. Digo, hace poco un jugador dijo, yo podía ser como Snyder, que es jugador del Atlético. Hace poco dijo, yo podía ser como Messi o como Ronaldo, no quise. Ajá. Ahí es válido, porque él decía, dice, yo si quiero ser el mejor, tenía que dejar de salir, dejar de ver a mis amigos, prepararme. Ese tiempo que pasaba de vacaciones tenía que estar en el gimnasio practicando tiros libres, qué sé yo. Ahí es válido eso de decir, yo elijo no ser exitoso en lo que quiero. Ser feliz y gastármela. Claro. Hasta que tengo. Para mí es válido desde el punto que, como decís vos, el éxito no siempre es... El éxito es más algo que nos dice la sociedad que algo que lo construimos nosotros, ¿se entiende? Porque el éxito sería también encontrar la felicidad, encontrarse uno mismo o hacer lo que uno quiere, ¿no? Pero la sociedad no considera que eso es un éxito. Vamos a suponer una persona que tiene una chacrita y vive de lo que la chacrita y no aspira a más nada, pero es feliz saliendo a la mañana a juntar sus lechugas, y la sociedad va a decir, bueno, pero este hombre no es exitoso. Y el tipo no le importa. ¿Para qué me importa que la sociedad piense que no soy exitoso? Yo soy feliz, ¿se entiende? La felicidad trasciende lo que la sociedad considera como éxito o fracaso incluso también, ¿no? A veces también, yendo al otro extremo, y haciendo mención a algo que comenta Juan de La Plata, que le mandamos un saludo, mi primo es. Esta cuestión de que también la rutina, que por ahí no es fascinante o espectacular o brillante, pero que por ahí va estructurando tu realidad, tu vida, te ordena. ¿Eso cómo se vive, digamos? ¿O cómo se ve desde la psicología? Bueno, nosotros todos necesitamos esto que nos estructure, porque el deseo sin un canal es como un río, ¿no? El río necesita los bordes o los límites, podremos decir, cosa de que el río corra y cumpla su cometido, que es regar, ¿no? Pensemos en el río Paraná, bueno, ustedes tienen ahí cerca un montón de ríos. Cuando más estancado el río, el caudal más se conduce, ¿no? El deseo también algo así, y necesita la rutina, necesita los rituales, los horarios, por eso las horas de descanso, las horas de trabajo, cuanto más pautado a veces, mejor está contenido el deseo, pero bueno, también hay que fijarse que no sea de más, ¿no? Todo tiene un límite. Si a un río le pongo un límite en el medio, hago que el río se desborde. Entonces, yo creo que tienen sentido, pero siempre tiene que ser consensuado y evaluado permanentemente, porque por ahí lo que me sirvió en un tiempo puede que no me sirva en otro. Me refiero, por ejemplo, no sé, empiezo un negocio y trabajo capaz que 10 horas al día. Y bueno, capaz que eso es hasta hacerme de cliente, y después capaz que lo más sano sea 8, para disfrutar de mi familia, para disfrutar del dinero que estoy haciendo. Y hay gente que, como te decía al principio, cuando encuentra la beta de la remuneración en el trabajo, no está dispuesta a cederlo, incluso a costa de la satisfacción personal que esa actividad puede proporcionar. Y entonces se ve empeñado en una actividad vertiginosa de producir, ordeñar la vaca que me dé
Por eso hay gente que tiene o un negocio o un campo. Acá es muy común en la provincia de Buenos Aires el estar enceguecido por ganar más, hasta el punto de que, vamos a suponer, si un campo ganó, no sé, 6 millones de dólares el año pasado y este año gana 5.500.000, ellos perdieron. Lo viven como si hubiesen perdido, ¿se entiende? Y en realidad ganaron 5.500.000 de dólares. O sea, pero bueno, la mentalidad del consumista hace que se vea esa realidad como una pérdida, cuando en realidad son 5,5 millones de dólares. Uno dice, son cifras exorbitantes, pero el empresario, el que tiene, a veces, incluso en un kiosco también, o sea, ganaste 4.000, sí, bueno, pero el mes pasado gané 6.000. Bueno, pero ganaste 4.000, ¿viste? A ver, fíjate si esos 4.000 te sirven, si te ayudan a vivir dignamente, no si te podría haber ganado más. Y ahí cuando entonces la gente se decide a invertir más tiempo en el trabajo y a ordeñar la vaca hasta que quede seca, a veces, ¿no? Cuando vos como psicólogo ves a alguien que viene a la consulta, ¿no? Y la ves enredada en ese tema del consumo, del éxito, de querer ser alguien, porque vos no podés dirigir hablando, tenés que preguntar. No, por supuesto. Sí. ¿Cuáles son esas preguntas trompadas que le ayudan a la gente a repensarse? Bueno, esto es poner en evidencia la realidad, es como devolver en un espejo lo que la otra persona es. Primero, yo no puedo hacer un juicio de valor acerca de si es consumista o no, pero sí puedo preguntar el porqué de su afán. Hay gente que se afana, se preocupa por un montón de cosas. Yo puedo preguntar con un simple porqué, o por qué crees que esto tiene que ser así o no puede ser de otra manera. Quizás ahí le estoy devolviendo una preocupación o una toma de conciencia, un insight, se llama eso. Toma de conciencia, no sé por qué le copiamos a los yanquis palabras al cohete nomás, para hacernos lo interesante. Pero es una toma de conciencia de que por ahí uno está vertiendo en el trabajo o en las cosas materiales más tiempo, más energía, más expectativas de lo que a uno a veces... Pero son, como vos decís, son preguntas que dependen del momento, pero a veces una simple pregunta obliga, cuando el otro la tiene que responder, a que se cuestione, ¿no? Claro. Y ayudan mucho. Por ejemplo, hay personas ansiosas que, no sé, que se levantan al día y piensan, tengo que hacer 10 cosas, vamos a suponer. Así trabaja la persona ansiosa, ¿no? Ya desde el primer momento de la mañana, tengo, la palabra esa, tengo, y 10 cosas. Bueno, por ahí uno le puede preguntar. Tengo un amigo yo que es así. Bueno. Uno le puede preguntar a esa persona, bueno, de esas, eso tengo suena a obligación. ¿Cuáles son obligación? Y capaz que me dice, no, bueno, obligación son 3. ¿Y cuáles de esas 3 o 4 o 5 vos podés delegar a otro? Y no son necesariamente que las tenés que hacer. Bueno, capaz que sí, 2. Y ahí ya se disminuye de esas 10, con la simple pregunta que yo hice, se disminuyen a 3 o 4, ¿se entiende? Entonces el ansioso experimenta más liberación y va a trabajar mejor en esas 3 o 4 cosas que tiene que hacer. Pero bueno, la terapia sirve para eso, ¿no? Para bajar ansiedades. Para bajar ansiedades, repreguntar, ayudar a que el otro tome conciencia, poder verse. Yo creo que la terapia es mucho un espejo, ¿no? Donde el otro puede verse. Porque uno no siempre se ve bien. Por lo que decíamos antes, uno se ve de acuerdo a lo que cree y uno distorsiona mucho la imagen, incluso la mayoría de las veces para peor. Uno supone demasiado también, ¿no? De lo que otros ven de uno, de lo que esperan de uno, de la expectativa que tienen de uno. El psicólogo ayuda un poco a concentrar más todo eso en una sola vasija, digamos. Exacto, porque en realidad nosotros no podemos lidiar con lo que los otros piensan de un paciente.
tenemos que ayudarle a que él piense por él mismo, sobre él mismo, ¿se entiende? Entonces, a veces es liberador, por eso siempre la terapia tiene que tender a la liberación, o sea, liberarse de conceptos, de expectativas ajenas, para que estén mis expectativas acerca de mí mismo, ¿no? Lo que yo espero y lo que yo deseo, no lo que el otro quiere, porque si no es un peso. A veces vivimos cargados de pesos, no de pesos monetarios, ¿no? De plata, sí. No. Peso de realidades que nos pesan, en realidad porque son aspectos que nosotros hemos dado en creer que son ciertos, que los demás esperan de nosotros, ¿no? Y ahí, no sé, Cristian, ¿querés preguntar? No, que ahí hay un problema cuando... ¿Qué pasa cuando tu bolsillo es el que habla por eso? Yo creo que es como que este sistema de vida que tenemos también nos imponen esta cosa, que vos decís del consumismo, o de esto de decir, no, pero yo si dejo el trabajo me voy a quedar, nos van poniendo más cosas, tiene que comprar esto, el otro, mi hijo quiere tal cosa, mi señora me dijo que tenemos que hacer... Ahí se complica un poco, ¿o no? Sí, por supuesto, porque lo que también es importante distinguir o separar es lo que realmente necesitamos de lo que la sociedad de consumo nos hace desear. Porque por ahí la sociedad de consumo nos hace desear cosas que no necesitamos, pero se nos impone como deseo, ¿se entiende? Lo deseo. Vamos a poner un plasma de 55, es un deseo para mirar. Bueno, ahora no hay nada para mirar, pero cuando estaban los partidos, o aquel que le gustan los autos, mirar una carrera en un plasma, es un deseo. Ahora, ¿lo necesito? Pero nosotros vivimos ya desde hace muchos años teniendo que pagar al deseo. Y son deseos que no es el deseo que llevamos adentro, son deseos que la sociedad de consumo nos instala. Entonces, siempre hay miles de deseos que cubrir y por ahí no tanto necesidades que atender. Por supuesto, cuando hay necesidades, uno tiene que conservar, porque la realidad laboral en Argentina y en muchas partes del mundo es muy difícil, entonces tiene que cuidar su trabajo. Y a veces tiene que mantener su trabajo incluso aunque no le guste nada, y a veces, bueno, se sabe, soportando situaciones totalmente injustas. El mundo del trabajo siempre tiene que ser reformado en pos de los trabajadores, ¿no? Te dicen agradecer que tenés trabajo. Claro. Te estás filmando y te dice, bueno, pero te estoy dando laburo. No hay laburo, agradecer que tenés laburo, y bueno, vos sí. Ahora, vos trabajás en el hospital de Ayacucho, ¿verdad? Sí, trabajo en el hospital. Además de en un hogar de niños. Exactamente. Y, ahí me imagino que hay millones de situaciones de injusticia, de precariedad, de malos tratos, de apetito de poder, desplazamiento, fractura institucional, podemos seguir. Sí, o sea, enfermedad institucional. Sí. Frente a eso, ayuda un poco los hobbies, las tareas extra trabajo para no enfermarse, porque vos como psicólogo no podés cambiar el hospital y toda la pavada que pasa en el hospital. Ahora, ni el hogar, por ahí, muchas cosas que pasan en el hogar, tampoco podés cambiar. Todo eso frustración que te provoca lo laboral, ponele que te provoque. ¿Ayuda un poco los hobbies? ¿Qué cosas ayudan a desenchufarse de ese laburo que no se puede cambiar y es sano? Bueno, lo que siempre se recomienda, que hoy en día es algo ya como una moda y que es sano, es la actividad física. La actividad física es volver a mi cuerpo, cuidarlo, quizás alguno también embellecerlo, si es el caso, pero en realidad es el que puede. Pero el tema es, me concentro en mí, ¿no? Y eso como hobby, como actividad, salir a caminar, salir a correr, empezar la bicicleta, lo que sea, cualquier actividad física, lo que sea. Y después lo que vos decís, el hobby, también tiene esa finalidad, hacer una actividad que me da placer. Porque uno por ahí hace miles de actividades que le dan plata, porque nos pagan a veces por eso,
pero no me causa ningún placer porque son frustrantes, porque son tediosas, porque uno está luchando continuamente con una madera ahí en Quitilipi, con una sierra, con una máquina, o en el campo con una vaca, o con los clientes en una despensa. Pero bueno, cuando llego a casa es sano y es bueno hacer una actividad que me guste. No sé, cultivar una planta, leer, no sé, hay miles de actividades y cada uno tiene que encontrar la de él, ¿no? Pero, o incluso puede ser otro trabajo, aunque no sea remunerado, ¿no? Hay gente que trabaja la tierra, hay gente que... Pero es necesario y sano porque Hay eso gente me que hace conecta. radio. Bueno, ¿ves? Y es una actividad noble, buena, que me repercute a mí, porque yo creo que, no sé, si ustedes no se deben estar llenando los bolsillos con el programa de radio. No, para Con nada. nada. Claro, Vaciando. claro, bueno, hay gente que hasta invierte para poder estar en la... Y Estamos es una pagando para actividad, hablar. claro, es una actividad tan placentera y tan noble y puede prestar un servicio enorme a la comunidad que uno le da una satisfacción y está bueno, ¿ves? Y eso me construye. Y es una actividad que no tiene que ver con lo remunerativo, sino con la satisfacción. Así que son necesarias y son recomendables porque hacen que uno preserve la salud mental, ¿tá? Como vos decís, tal cual. Dentro de las patologías que más atendés, ¿se podría decir que hay enfermedades de época? Sí, sí, sí. Hay enfermedades que las va marcando la sociedad, ¿no? Hoy te mencionaba el tema de la ansiedad y todos los trastornos asociados a la ansiedad tienen que ver con un tiempo que vivimos que justamente como que no hay tiempo. Somos pobres de plata y somos pobres de tiempo. Y a veces cuando tenemos tiempo no sabemos qué hacer con él. Parecido a la plata. De hecho, la frase esta yankee que el tiempo es dinero, tranquilamente se puede aplicar, ¿no? O se puede entender desde esta perspectiva. Eh, eh, Manejamos el tiempo como manejamos el dinero. A veces no sabemos en qué gastar, tenemos y compramos, aunque no necesitemos, y el tiempo también lo hacemos así. No tenemos tiempo, cuando lo tenemos lo malgastamos, y entonces sí, eso genera un estado en el organismo que es hasta biológico, ¿no? La ansiedad es un trastorno que tiene que ver con aspectos físicos, ¿no? Taquicardia, sudoración, disnea, uno siente que le falta el aire, o sea que de hecho el ataque de pánico, que es como el momento sublime de esa ansiedad, uno cree que va a morir. Todos los trastornos tienen que ver con esto de vivir acelerado, ¿no? De vivir, no estar en el presente, sino continuamente mi cabeza proyectada hacia mañana, luego a la tarde, dentro de 5 meses. O sea, la gente ansiosa y la sociedad contribuye a que esto sea así. Entonces, bueno, por ahí poder entender que el tiempo es mío y el tiempo es hoy, y poder empezar a invertirlo de la manera que yo quiero, no de la manera que me imponen, es algo saludable. Pero ahora el tiempo es lo que sobra. ¿Y qué pasa con la gente que se atiende con vos? ¿Qué siente con ese tiempo que sobra? Bueno, por eso te digo, hay gente que por ahí no lo puede aprovechar, a pesar de que tiene tiempo de sobra, y a veces también está el tema de la búsqueda de placer. Hay una falsa cosmovisión de la vida que dice que todo lo que sea placentero es bueno y me va a hacer bien. Entonces, claro, qué sé yo, tengo toda la tarde libre. Me quedo mirando televisión que me da placer. Y capaz que más placer me da ordenar el patio, que lo tengo hecho un despelote, ¿se entiende? Sí. O capaz que más placer me da, no sé, ahora no se puede tomar mate, pero prepararme unos mates y visitar a alguien que hace mucho que no visito. Sí, no, pero un embole. Bueno, pero capaz que pasando ese embole me vuelvo más tranquilo y más feliz si superé ese embole al principio. Pero uno medio como que se achancha y cree realmente,
Y después el otro... ¿Eso tiene que ver con el tema narcisismo? ¿O en la sociedad claro, narcisista, digamos, que todo gira alrededor de lo que yo quiero, de lo que me exacto. pasa? Es un ganismo y una búsqueda de placer que no se puede incluso postergar. Y eso es lo que genera más frustración, porque siempre vamos a estar frustrados porque nunca vamos a poder recibir placer verdadero si no es por el esfuerzo o a través del esfuerzo. Siempre tiene que estar o el sacrificio o el esfuerzo para obtener después el placer como fruto. Pero ese placer pasivo que yo encuentro mirando televisión apretando un botón nada más, lo único que es como una anestesia, ¿no? Yo creo que no me duele nada, que no tengo nada, pero en realidad porque estoy anestesiado. Se me va el efecto de la anestesia, necesito de nuevo. Es la droga. Y Una droga. Netflix sería la droga perfecta. Exacto. Estoy solo. Si estoy solo, me angustio. Para no angustiarme, prendo Netflix, me olvido de que estoy solo, de que puedo hacer cosas que vengo postergando. Entonces, taponeo la angustia pero ¿cuánto lo puedo taponear? La angustia nunca se erradica del todo hasta que yo no encuentre los motivos que la determinan. Entonces, voy postergando enfrentarme a esa angustia, ¿no? Pero es muy característico en este tiempo, como decís vos, gente que no ha podido encontrarse o no ha podido encontrar alguna actividad en la cuarentena que le cause placer, ¿no? Es lamentable, sí. Pero había como una cosa de, ¿cómo puede ser que no estés haciendo nada? Constantemente tenemos que estar haciendo cosas. Al arranque de la cuarentena, y vos habrás visto, había gente que decía, en esta cuarentena tenés que leer un libro, hacer pilates, o sea, salir como de la cuarentena todo trabado y con la cante sabiendo sobre Aristóteles y qué sé yo. Y hay gente que dice, no, yo quiero tirarme y descansar, por favor. O sea, estoy saturadísimo, quiero parar un poco. No, ¿cómo vas a parar? Constantemente es como que tenés que estar... Y si te querés tomar un tiempo es como que está mal. Sí, Yo, sí, en realidad conectarse con uno mismo a veces implica esto, descansar, dormir la siesta, no hacer nada, como vos decís. Lo que pasa es que fueron muchos meses la cuarentena y sigue extendiéndose. Entonces, bueno, ahí es entendible que haya gente que quiera empezar a hacer algo, porque también lo hace sentir bien y se conecta haciendo algo, ¿no? Hay gente que por ahí necesita la tranquilidad, la paz, la cama o el sillón para encontrarse consigo mismo. Y hay gente que se encuentra consigo mismo saliendo a caminar o yendo a cuidar las plantas en el fondo. Bueno, cada uno es distinto y no lo que es bueno para mí tiene que ser bueno para otros. Marcelo, tenemos que ir cerrando. Primero agradecerte por este rato, un placer charlar con vos, ojalá que a la gente le haya servido. Le pedimos disculpas a la gente que se nos hizo largo el diálogo, pero con la que quedamos quietitos acá, sin mover nada. Y para cerrar, ¿qué te gustaría decirle a la audiencia, a vos como profesional? Bueno, el trabajo es de las actividades más dignas en cuanto que nos construyen como personas. En el trabajo uno puede probar su valía, en el trabajo uno puede recuperar autoestima o construir autoestima, o sea, valorarse a sí mismo, saber qué quiere, descubrir horizontes. En el trabajo porque la mayoría de los trabajos son compartidos, entonces en los trabajos uno hace amistades, en los trabajos uno como que va para adelante, porque todo trabajo, vamos a suponer, si me toca ordenar en una despensa un estante, una vez que lo veo ordenado, me genera una satisfacción. Yo diría, una de las grandes actividades de la vida. El amar
y el trabajar son las dos actividades más importantes de la vida. Entonces, y no estoy hablando del trabajo remunerado, estoy hablando del trabajo. El trabajo como actividad, trabajo como actividad. Así que bueno, yo les agradezco a ustedes tener esta posibilidad de compartir esto. Tendrías que decir, acá para la gente que escucha, porque nadie me cree, que hace 25 años, cuando yo jugaba al fútbol, me decían el pibe de Canigia, y bueno, hacíamos una dupla muy buena, de 9 y de 11, sí, carrilero. sí, sí. Pero acá nadie me cree, con una panza que tengo, ya no puedo ni caminar. Jugador. Un gran jugador. Vos un gran jugador, sí, sí, sí. Y aprendiste de grande, o sea, no era futbolero, pero muy bien, la verdad, para sacarse el sombrero. Aprovecho para ¿Bilardista o bielcista? No es una opción para mí, los dos. Bien ahí. Sí, no hay opción. ¿Por qué los dos? ¿Por qué los dos? Porque me gustan los dos, me gusta, bueno, Bilardo por la deuda de ese mundial que nos hizo ganar, de la manera que se ganó. Argentina nos llenó de orgullo a todos, así que, y todo lo que es su forma ideológica de entender el juego, un apasionado, meticuloso hasta en los últimos, obsesivo, ¿no? Y Bielsa yo creo que es un fútbol un poco más vistoso, más lindo para verlo, pero también con la misma característica de obsesionado, de meticuloso, un fútbol más expansivo. Me apasiona Bielsa y me gusta como persona también Bielsa. Creo que es hasta un filósofo, podría decir, de la vida. Sí, un grande. Marcelo jugó en Estudiantes de La Plata, por eso le pregunto de fútbol. Fue polifacético. Sí, polifacético. Terminó de psicólogo. Sí. Pasó por la iglesia y después... o no sé si terminé, capaz que sigo con otra cosa. Claro. Hay que escuchar al deseo. Claro. Exactamente. Bien. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. Un abrazo grande a ustedes, un abrazo a la gente de Kitilipi, algunos capaz que me recuerdan, a los que no me conocen también un abrazo grande. Espero volver a verlos en alguna otra, volver a estar con ustedes así, en alguna otra oportunidad. Y saludo a gente de Corrientes que está escuchando, no sé a través de qué. La aplicación. Arturo, un tío allá en Corrientes, está escuchando y nos avisó acá en Ayacucho. Mirá cómo es esta comunicación, ¿no? Así que saludo a todos ellos, la familia Romero en Corrientes. Buenísimo, Marcelo. Un abrazo a toda tu familia. Espero que sigan bien y nos estaremos encontrando en otro momento. No sé, Cristian, si querés decir algo. No, te agradecerte y bueno, que hayas estado atajando todas las preguntas que estuvimos tirando y muchísimas gracias por la paciencia sobre todo. No, gracias a ustedes, chicos. Gracias a vos, Marcelo. Un abrazo. Chao. Bueno, nos estamos despidiendo, Cristian, hasta el viernes que viene. Le agradecemos a la gente, le pedimos disculpas por todas las situaciones cibernéticas que tuvimos que atravesar. Así que bueno, logramos... Sí, se logró el contacto, que es lo más importante. Bueno, lo pueden escuchar también, lo vamos a compartir para que lo puedan escuchar en diferido. Nos vamos a despedir. Antes diciendo que nos cuidemos. Sí, por favor, nos cuidemos en esta situación tan compleja que estamos atravesando la ciudad de Kitilipi. Por favor, cuidar al otro también, usar las distancias, el barbijo, el alcohol y todas estas cuestiones. Así que eso es el mensaje que queríamos hacer otras cosas, pero no Sí. Entonces, bueno, cuidarse, ese es el mensaje que estamos dando. Nos reencontramos el viernes a las 19 acá en edición Periférica. Hasta el próximo viernes. El saludo. Toda la entrevista. Hacé la corta, me pone.